Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes en nuestras redes sociales, también en semana.com, y vamos a hablar a esta hora sobre los colegios, sobre FECODE, el sindicato del magisterio, el más grande a nivel nacional, que reúne a los sindicatos municipales, locales, departamentales, en fin, de todo el país. Porque el fin de semana el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras escribió una columna donde él la publica, es el diario El Tiempo, muy dura contra FECODE. Se refiere a la manera en que sus integrantes, sus miembros, sus voceros han actuado durante la pandemia de COVID-19 y básicamente arremete en su contra. Y por eso invitamos hoy a Nelson Alarcón. Él fue presidente de FECODE, hoy en día sigue siendo ejecutivo del sindicato, y le invitamos porque queremos conocer su respuesta a esta columna de Vargas Lleras. Así que muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, un saludo cordial y fraternal, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, Vargas Lleras en su columna se refiere a las consecuencias que la pandemia ha ocasionado en los niños a nivel mundial, que han sido referidos por la OMS y también pues acá en Colombia por las autoridades. Él habla del trabajo infantil, de problemas de salud mental, depresión, también algunos problemas físicos por la falta de movimiento de los ojos y demás. Y él dice que es como si a los profesores de FECODE se les olvidara o no los conmoviera demasiado. ¿Usted qué opina? Bueno, primero que todo, el señor Vargas Lleras está descontextualizado. Él no es una persona que ha recorrido las escuelas, tanto urbanas como rurales, en las zonas más apartadas y alejadas, como en el Guainía, Chocó, Guajira. Es una persona que desconoce las verdaderas realidades. Nosotros, al contrario, aquí lo que siempre hemos colocado en el escenario, tanto al presidente de la República como a la señora ministra de Educación y por supuesto al conjunto del gobierno nacional, diferentes formas o propuestas para realmente mitigar todo el impacto adicional que ha generado esta pandemia, que estamos viviendo por supuesto a nivel nacional y que ha reflejado esas grandes desigualdades, desafortunadamente, esas grandes brechas en el tema educativo, como la conectividad, como el tema de la alimentación escolar, de la infraestructura, del transporte escolar y un sinnúmero de situaciones que se vienen presentando. Realmente da tristeza que un ex senador, ex vicepresidente, ex ministro tenga unas apreciaciones tan erradas, tan descontextualizadas, sin conocer verdaderamente la realidad de nuestro país. Pero profesor, digamos que esa es la discusión que se viene teniendo hace mucho, y entonces algunos dicen, ¿por qué no volver a los colegios que ya tienen las condiciones, en donde ya hay un lavamanos, en donde ya por supuesto pues hay lo más básico, alcohol en gel, donde hay ventilación? Y de hecho ustedes alcanzaron un acuerdo con el gobierno nacional en el que se tocan distintas exigencias que ustedes hicieron, pero entre esos temas ambas partes digamos que responden y entienden, según el documento, la importancia de la presencialidad. Entonces, en este momento, ¿en qué está eso, profesor? Los profesores, valga la redundancia, vuelven a las aulas, sí, no, cuándo y en dónde, también como respuesta a la columna del ex vicepresidente. Aquí cabe aclarar, antes de responder de fondo esta pregunta, es que nosotros los maestros y maestras de Colombia y desde FECODE, por supuesto, siempre hemos colocado en el escenario que hay que volver, hay que regresar a la presencialidad en las instituciones, a ese escenario natural de la academia y la pedagogía, como es la escuela, pero que obviamente aquí se deben garantizar unas mínimas condiciones en el tema de bioseguridad, en el tema de infraestructura, en el tema de distanciamiento, en el tema de realizar los ajustes al plan de estudios, al currículo que realmente se requiere y se necesita, esa flexibilización para que nuestros jóvenes y nuestros niños puedan tener todas las formas, todas las maneras para poder avanzar y recuperar de una u otra manera estos contenidos pedagógicos y académicos para poder adelantar todo el conocimiento que se requiere y se necesita. Pero obviamente esas condiciones se deben mirar desde los diferentes escenarios. Uno, que se tenga la parte de la inversión. Mire que a la fecha de hoy inclusive faltan muchas entidades territoriales que no han hecho la inversión, no han realizado, no han ejecutado los recursos que el gobierno nacional desde el año inmediatamente anterior ha girado, que son escasos, que son insuficientes, pero ni siquiera han sido capaces de ejecutar esos recursos para adecuar las instituciones. Nosotros aquí estamos diciendo, donde se cumplen las condiciones, donde están los protocolos, donde el pico de la pandemia ha disminuido, donde existe un mínimo
un mínimo porcentaje de ocupación del sistema de salud, obviamente hay que regresar, hay que retornar, que los maestros y maestras tengan todo el sistema de vacunación, que se puedan garantizar y certificar por parte de las secretarías de salud. Entonces, con estas circunstancias, con estos elementos, claro que hay que volver, claro que hay que regresar, pero aquí no es regresar por regresar. Creo que con este gran acuerdo que hemos elaborado, que es lo que nosotros hemos planteado desde el 8 de mayo del 2019 y que hasta ahora, en el marco de la negociación con base en el decreto 160 del 2014, con nuestro pliego nacional de peticiones radicado el 26 de febrero del presente año, es que se tomó o se retomó mejor la discusión y se dio estos grandes acuerdos. Desafortunadamente hasta ahora, creo que si el gobierno nacional hubiera tenido la voluntad de poder discutir anteriormente, la presencialidad hubiera sido mucho más rápida, como nosotros la habíamos planteado y sugerido muy respetuosamente. Profesor Alarcón, usted estaba hablando ahorita del tema de la vacunación, que fue una de las exigencias que ustedes hicieron y que, bueno, al fin y al cabo el gobierno la respondió y ustedes fueron incluidos, fueron priorizados para el Plan Nacional de Vacunación. Sin embargo, lo que dice el ministerio, ambos ministerios, Educación y Salud, es que hay 61.000 docentes que no han recibido la vacuna. ¿Cuál es la explicación? Porque vacunas hay. Bueno, habría que mirar minuciosamente. Aquí todos los maestros y maestras, inclusive nosotros hemos motivado, hemos llamado, hemos realizado campañas para que los maestros y maestras puedan vacunarse. Bueno, hay algunos docentes que tienen alguna comorbilidad o porque tuvieron el contagio del COVID-19, entonces por esas circunstancias son docentes de casos especiales, más no porque no quieran vacunarse. Hoy están y estamos dispuestos todos los maestros a recibir la vacuna, hay que vacunarse, y esa es una gran invitación que nosotros desde FECODE institucionalmente hacemos, no solamente a los maestros y maestras, sino a la ciudadanía en general. Hay que vacunarlos, hay que vacunarse, y esperamos que la totalidad del magisterio colombiano pueda acceder a la vacuna como corresponde. Es decir, el llamado sí es a que reciban la vacuna, también como poniendo de su parte y por supuesto para protegerse a sí mismos y a los estudiantes y a la comunidad. Claro, mal haríamos contradecirnos en una solicitud y una exigencia que le hemos realizado al gobierno nacional, y es importante vacunarse. Hay que generar estos espacios y escenarios y que ojalá todos los maestros y maestras puedan acceder a la vacuna rápidamente, que faltan, obviamente priorizando y mirando realmente esos casos especiales que por una u otra medida, ya más desde el punto de vista médico, que no pueden recibirla, pero cuando sea el momento que puedan acceder a la misma. Profesor, una última pregunta porque no tenemos tanto tiempo, y es, hay una frase muy fuerte que utiliza Germán Vargas Lleras en su columna, y es que él dice que ustedes, FECODE, quieren arrodillar al gobierno y que la manera en gran medida es haciendo protestas y demás, y él dice que para eso sí ustedes no tienen ningún problema en salir y en exponerse, pero que pues ha habido más problemas para el regreso a las aulas. ¿Qué quisiera responderle a eso? Bueno, hoy hay un gran problema en el tema de la financiación de la educación pública. El señor Germán Vargas Lleras ha sido representante, senador desde el 94 hasta el 2008, y en el cual él votó 2 reformas constitucionales para recortar los recursos para educación. La reforma del año 2001 y la reforma del 2007, donde hoy le han recortado, le sustrajeron a la educación pública en Colombia en los últimos 19 años más de 192 billones de pesos, y que desde el año 2017 se viene recortando los recursos para la educación preescolar básica y media. Una cosa es el presupuesto general de la nación para educación y otra cosa es el presupuesto para la educación preescolar básica y media. Tanto así que para el borrador que hoy tienen preparado y que van a presentar al Congreso de la República para el 2022 del presupuesto general de la nación, prácticamente la inversión en recursos para la infraestructura de las instituciones públicas educativas, de preescolar hasta la educación media, va a ser prácticamente de cero. Es una gran irresponsabilidad que los gobiernos, no solamente este gobierno, los gobiernos anteriores no han generado esta circunstancia. Hoy se requiere y se necesita esa reforma constitucional. El señor Germán Vargas Lleras desconoce la realidad de las instituciones educativas. Hoy es que miremos que
en muchos departamentos hoy la gran corrupción, desafortunadamente, frente al tema del plan de alimentación escolar, del transporte escolar, y que obviamente se debe centrar es ahí en atacar este gobierno y las entidades, y ojalá que la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, pueda intervenir donde hoy en algunas entidades territoriales donde están saqueando los recursos. Miremos lo que sucedió con nuestra maestra en La Guajira por denunciar la corrupción de lo que estaba recibiendo nuestros niños. Es inadmisible, duele el alma y parte de verdad el corazón frente a esas circunstancias, pero lo que recibió la compañera no fue protección ni nada de eso, sino lo que recibió la compañera docente fue la destitución de su cargo por haber denunciado la corrupción. No hay derecho en Colombia, y el señor Germán Vargas Lleras es gran amigo de los que se han robado los recursos públicos de los jóvenes y los niños en Colombia. Bueno, pues profesor Nelson Alarcón, ejecutivo de FECODE, muchas gracias por estar acá con nosotros para hablar sobre este tema del retorno a clases y responder a esta columna del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Le agradecemos mucho por su tiempo. No, muchas gracias. Igual yo también le hice un documento y le respondí, el cual tengo en mi cuenta de Twitter, y ojalá que la puedan leer al respecto de las malas palabras o frases que coloca allí, que están descontextualizadas y mal informado el señor Germán Vargas Lleras. Bueno, sí señor, claro que sí. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros. Ya saben que encuentran más información en semana.com. Hasta luego.